Y, bien, continuando con la ley de Charles, vamos a ver otro ejercicio para que podamos comprender un poquito mejor. Entonces, estamos también en la ley de Charles y el siguiente ejercicio me dice que una masa de nitrógeno ocupa un volumen de 0.03 litros, 0.03 litros, a una temperatura de 23 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Ok, a una presión de una atmósfera. Y me pide calcular su presión absoluta si el volumen que ocupa es de 0.02 litros. Y a la misma presión. Vale, aquí, díganme, ¿qué datos me está dando el ejercicio? ¿Qué datos me da? Perdón, los datos, volumen 0.03 litros. Ok, ese sería mi volumen 1. 1. ¿Qué más? Temperatura. Ok, temperatura. 23 grados Celsius. Que también sería mi temperatura 1. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Presión. La presión me dice que es de 1. una atmósfera. ¿Sale? Una atmósfera, perdón. ¿Qué más me pide? Volumen 2. Perdón, temperatura absoluta. Ok, volumen 2 de 2 de 0.02 litros. 0.02 litros. Bien. Y me dice que calcule su temperatura 2, ¿cierto? Y que todo esto está a la misma presión. Es decir, mi presión 1 y mi presión 2 es de una atmósfera. Por lo tanto, puedo decir que la presión es constante. Ahora bien, voy a utilizar la misma fórmula, pero aquí en lugar de despejar a mi volumen 2, debo despejar a mi temperatura 2. Por lo tanto, aquí voy bien, es decir, voy a pasar de un lado a mi temperatura 2 para que esté en el numerador y no en el denominador, es decir, en la parte de arriba y no en la parte de abajo. Es por ello que yo voy a pasar esa temperatura 2 que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Ya está temperatura 2 por volumen 1, entre temperatura 1 es igual a volumen 2. Pero ahora voy a pasar esta temperatura 1 del otro lado, multiplicando ¿a quién? Pues al volumen 2. Es decir, lo voy a pasar justo aquí. Vamos a ponerlo justo ahí. Y ya tengo temperatura 2 por volumen 1 es igual a temperatura 1 por volumen 2. De ahí yo puedo ahora sí despejar a mi temperatura 2. ¿Quién me está estorbando para que mi temperatura 2 quede sola? Volumen 2. Volumen 1.
volumen 1, ¿cierto? Ese es el Sí. volumen 1. Y ahora, ese volumen 1 está multiplicando, ¿va a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿sale? Entonces me va a quedar como, vamos a cambiar esto, me va a quedar como temperatura 2 es igual a mi volumen 2 y por mi temperatura 1 sobre mi volumen 1. Es así como queda. ¿Sí se dieron cuenta de qué hice aquí? ¿Hay alguna duda de qué pasó aquí? Sí, no, díganme por favor. No. Yo ¿No? sí, maestra. Lalo. Ah, ok. ¿En dónde? En la de la fórmula, me enredó en lo de multiplicar con dividir al principio. ¿Quién me está hablando? Perdón. Ah, soy yo. ¿Quién? ¿Edgar? Sí. Ah, ok. Vale, es que como no, cuando habla alguien, el cuadro se vuelve verde, pero en este caso no, por eso no identificaba quién. Pero ok, ¿en dónde dice que en el despeje? Ajá. En la fórmula. Ok, aquí lo que nosotros tenemos es divisiones, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la fórmula. Lo que tenemos que hacer es quitar esas divisiones. ¿Cómo las quitamos? Multiplicando, es decir, voy a pasar lo que está dividiendo del otro lado multiplicando y lo que está dividiendo de este lado, lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Es por eso que yo puse la temperatura 2 que estaba del lado derecho, la pasé del lado izquierdo, pero multiplicando a quién, pues a lo que estaba del lado izquierdo, que es en este caso volumen 1. Y la temperatura 1 la pasé del otro lado, multiplicando a quien estaba del lado derecho, que es el volumen 2. Es por eso que me quedó temperatura 2 por volumen 1 es igual a temperatura 1 por volumen 2. Nada más, ya no tienen nada en el denominador, bueno, 1 porque son enteros, pero no hay ya nada ahí. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ah, sí, ya. Sí, está bien. Ok, y ya pues de ahí únicamente lo que hicimos es despejar a la temperatura 2, que la dejamos sola, y quitamos al volumen 1 que estaba multiplicando, pero va a pasar del otro lado dividiendo. Dividiendo. Es por eso que nos quedó volumen 2 por temperatura 1 sobre nuestro volumen 1. Ahora sí ya se comprendió un poquito más. Sí. ¿Sí? Sí, ya. Vale, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Segurísimos que no? No. No. Ok, vale. Entonces ya sabiendo eso, vamos a utilizar nuestra fórmula y vamos recordemos que estos 23 grados Celsius los tenemos que transformar a Kelvin. ¿Por qué? Porque para nuestros gases siempre los vamos a manejar en temperaturas, más bien, las temperaturas de nuestros gases las vamos a manejar siempre en Kelvin. Por lo tanto, únicamente le sumamos más 273.15 y listo, ya está convertida en Kelvin. 23 más 273.15 me da 296.15 Kelvin. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a hacer nuestras operaciones. Tenemos nuestro volumen 2, que es de 0.02 litros. Aquí. 0.02 litros por nuestra temperatura 1, que dijimos que es de 296.15 Kelvin. 296.15 Da Kelvin. 64.13. No. ¿Ya dividió o sin dividir? Ya con dividir. Entonces revise. Ya con divisiones 1973.333. Creo que no. Creo que por ahí le faltó un 0. O sea, sí es la cantidad, pero no es, el punto decimal está mal puesto. Okay. Es 0.02 por 296.15.
entre 0.03. ¿Vale? No se duerman. Ya. Ya 197.43. Ah, ok, eso ya me parece más razonable. Sí, es que está copiando la otra. Pero Ok, entonces, ¿me da cuánto me dijeron? 197.43. 197.43. Y estos serían Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos determinando ahora una temperatura. Y además los litros con los litros se eliminan y me quedan únicamente Kelvin. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. No, segurísimos. Está bien. ¿Segurísimos, segurísimos? Bien, entonces, si no hay dudas, esa es la ley de Charles. Ahora vamos con la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Me deja participar. Y esta ley me dice que mi sistema va a tener como constante a mi volumen. Es decir, aquí mi volumen va a permanecer constante. Lo que va a estar cambiando es mi temperatura y mi presión. Pero mi volumen es constante. Mi volumen no cambia. Para ello, déjenme encontrar el ejercicio que ya les había preparado y que ya lo perdí. ¿Qué les sigue? El volumen no cambia, ¿verdad? El volumen, perdón, así el volumen permanece constante. Ok, es este ejercicio. Entonces, vamos a tener una masa de gas. Recibe una presión de... Bueno, recibe una presión absoluta de 2.3 atmósferas. La temperatura es de 33 grados Celsius y ocupa un volumen de 850 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante, y su temperatura aumenta, a 75 grados Celsius, ¿cuál será la presión absoluta del gas? Bien, las presiones siempre van a ser, o bueno, siempre deben ser las absolutas, a menos que les pidan otro tipo de presión. Las presiones absolutas van a ser la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta, la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Ahora bien, aquí, nosotros o los datos que nos está dando van a ser nuestra presión de 2.3 atmósferas, que sería nuestra presión 1. A ver, aquí vamos a cambiar ya datos. Nuestra presión 1 es de 2.3 atmósferas. Vamos a ponerlo como presión 1 aquí. Presión 1. 2.3 atmósferas. Listo, ya está. 2.3 atmósferas. Su temperatura es de 33 grados Celsius, es la temperatura 1. 33 grados Celsius. Por lo tanto, ya convirtiendo esos grados Celsius a Kelvin, porque dijimos que no podemos trabajar en grados Celsius, sino que en Kelvin me queda de 300.
306.15. Sí, 306.15 Kelvin, mi temperatura 1. Y me dice, ocupa un volumen de 850 centímetros cúbicos, pero después me sigue diciendo, si el volumen del gas permanece constante, entonces aquí, tanto mi volumen 1 como mi volumen 2 va a ser de 850 centímetros cúbicos. Por lo tanto, no lo voy a tomar en cuenta. Solamente lo voy a colocar aquí como un dato que me están dando. Centímetros cúbicos, para saber que mi volumen es constante. Y con eso yo identifico qué fórmula voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la ley de Gauss. Después me sigue diciendo cuál será la presión absoluta, y su temperatura aumenta a 75 grados. Es decir, ya no es de 306.15 Kelvin, ahora va a cambiar a 75 grados Celsius más 273.15. Esto será igual a 348.15. 48. 17, no, 348.15. Si da eso, no da eso, ya me equivoqué. Dígame. Y me pide mi presión 2. ¿Sale? Bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver, ¿cuál es la fórmula de la ley de Gauss? ¿Cuál es? Se parece a esto, pero no es esto. ¿Cuál es mi fórmula? ¿No? ¿En sus apuntes no la tienen? Bien, la fórmula sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y va a suceder exactamente lo mismo. Lo que yo quiero despejar es mi presión 2. Por lo tanto, aquí yo voy a quitar, bueno, va a pasar lo mismo que la vez anterior, o bueno, que la fórmula anterior. Voy a quitar. Bien, para tener mi presión 2, lo único que yo tendría que quitar sería mi temperatura 2, que es la que está dividiéndolo. Es decir, mi temperatura 1 se va a quedar en el mismo lugar, no va a cambiarse. Y únicamente me quedará así. Presión 2 será igual a mi presión, bueno, mi temperatura 2 por mi presión 1 sobre mi temperatura 1. Es así como quedaría, ¿de acuerdo? ¿Sí se comprendió qué pasó aquí o no? Sí. ¿O más o menos o nada? Díganme, por favor. Edgar, Luis Ángel, ¿se comprendió o no se comprendió? Sí, sí se comprendió. ¿Sí? Darío, Esdras, Sí, ¿se comprendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Lalo, Luis Sánchez, ¿se comprendió? ¿Más o menos? Ok. Solo recuerden que si está dividiendo, del otro lado tiene que pasar multiplicando. Si está sumando, del otro lado tiene que pasar restando. Si está dividiendo, perdón, si está multiplicando, del otro lado debe pasar dividiendo. En este caso, esta temperatura 2 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. ¿A qué? Pues a lo que ya está del otro lado, simple y sencillamente. Y ya, como ya quedó despejada mi presión 2, únicamente la transformo, la cambio
para, pues por practicidad, para que quede del lado izquierdo mi presión 2 solita y del lado derecho todo lo que equivale. ¿De acuerdo? Solamente la cambié de lugar, pero es exactamente lo mismo. Bien, sabiendo eso, ahora sí, vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a tener mi presión 2, va a ser igual a mi temperatura 2. Mi temperatura 2 ya dijimos que es de 345.15 Kelvin por mi presión 1, que es de 2.3 atmósferas. 2.3 atmósferas sobre mi temperatura 1, que es de 306.15 Kelvin. 306.15 Kelvin. Y lo que se va a eliminar van a ser los Kelvin. Esas son las unidades que se están eliminando. Están haciendo, volviendo 1. Y me van a dar como resultado a mi presión 2, que va a quedar en atmósferas. Ahora bien, haciendo las operaciones de 348.15 por 2.3 atmósferas, o bueno, 2.3 sobre 306.15, ¿cuánto les da? 2.61. 2.61 55. atmósferas. Ah, perdón, 55, ok. Lo dejamos en 61.6, ¿de acuerdo? Y serían atmósferas, que es la unidad que me está quedando. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No, ninguna. No. ¿No? ¿Segurísimos? Muchas compañeros. Solamente las leyes que está poniendo, ¿nos encargó de investigarlas o vienen en la guía? Vienen en la guía y se las enseñé la clase pasada. Ah, ok. Para que también vean el video. Pero sí, vienen en la guía también. De acuerdo, entonces, ya teniendo eso, ahora vamos a ver un ejemplo, ahora sí, con la ley de la ley general de los gases. Es decir, donde tanto la presión como el volumen como la temperatura están cambiando. Ahí vamos a ver esta aplicación, este ejemplo. Y les dije ley general de los gases, ¿verdad? Ley general. ¿Qué dijimos que es? Pues la recopilación de todas estas leyes, tanto la ley de Charles, de Gay-Lussac y de Boyle. Aquí vamos a tomar en cuenta todos nuestros, o más bien, sí, todos nuestros parámetros que dijimos que son 3 principales: volumen, presión y temperatura. Vamos a tomarlos en cuenta. Y aquí nos dice, determina el volumen ocupado. Determina el volumen ocupado por un gas que se encuentra ocupado por un gas. Bueno, parece que les van a pasar lista, si no me equivoco. Ingeniera, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, buen día. Bien, ¿Me gracias. escuchan? Bien, chicos, voy a tomarles asistencia, ¿sí? Claro. Iniciamos con Ángeles Camargo Luis Ángel. Presente. Gracias, Luis. Carrera Sánchez Luis Antonio. Presente. Gracias, Luis Antonio. Concha López Luis Daniel. Concha López Luis Daniel. No está. Cortés Sánchez Enrique. Domínguez Sánchez Esdras. Presente. Gracias, Esdras. Esner Darío Augusto. Presente. Gracias, Darío. Martínez Ramos Kevin Antonio. Martínez Ramos Kevin Antonio. ¿No está?
Morales López Edgar Giovanni. Presente. Gracias. Pérez Reséndiz Michelle. Pérez Reséndiz Michelle. Ramírez Manrique Juliet Montserrat. Ramírez Manrique Juliet Montserrat. Roque González Justo. Silva Cerón José Manuel. Silva Cerón José Manuel. Vargas Bautista Marisol. Vargas Bautista Marisol. Chicotecán Rosales Camila. Chicotecán Rosales Camila. Zárate Hernández Luis Eduardo. Presente. Gracias, Luis. ¿Hay alguien que me faltó de tomarle asistencia? ¿Nadie? No, no a nadie. Les agradezco mucho, compañeros. Muchas gracias, ingeniero. Que tengan Gracias. un Buen día. Bye. Gracias, buen día. Bien, entonces, este es el ejercicio de la Ley General de los Gases. Me dice que determino el volumen ocupado por un gas que se encuentra a una presión absoluta de 970 milímetros de mercurio y a una temperatura de 57 grados Celsius, si al encontrarse a una presión absoluta de 840 milímetros de mercurio y a una temperatura de 26 grados Celsius, su volumen es de medio litro. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Bien. ¿Listo? Bueno, ya lo copiaron más bien. Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces aquí me dice que debo determinar el volumen. ¿Pero qué volumen? ¿1 o 2? Ah, bueno, vamos a ver. ¿Qué ocupa un gas? Que se encuentra a una presión absoluta. Mi presión absoluta, mi primer presión absoluta, pues lo vamos a marcar como presión 1. Y dice que es de 970 milímetros de mercurio. Así que mi presión 1 será de 970 milímetros de mercurio. Listo. Y una temperatura de 57 grados Celsius. Por lo tanto, mi temperatura 1 será de 57 grados Celsius, que bueno, ya transformados a Kelvin, vamos a ponerlo aquí, 57, 7, 10, 8, 330.15, si no me equivoco. 330.15 grados, perdón, Kelvin, ya está. Y aquí mi volumen 1 y mi volumen 2 sí son diferentes. Por lo tanto, mi volumen 1 es el que voy a investigar, es el que voy a obtener. Y después me dice, si al encontrarse a una presión absoluta de 840 milímetros de mercurio, es decir, esa sería mi presión 2, 840 milímetros de mercurio. Y a una temperatura de 26 grados Celsius, esa sería mi temperatura 2, 26 grados Celsius, que bueno, transformados en Kelvin, quedaría como 299.15 Kelvin. De ahí me dice, su volumen es de medio litro, entonces aquí su volumen sí va a cambiar. Vamos a poner acá abajo, el volumen está cambiando.
y es el volumen 2. ¿Medio litro a cuántos mililitros equivale o a cuánto equivale? Medio litro. 500 mililitros. 500 mililitros. 500 mililitros, exactamente. Lo podemos poner como 500 mililitros o como 0.5 litros, ¿sale? Como cualquiera de esos dos. Lo vamos a poner en litros, entonces lo vamos a dejar como 0.5 litros, que sí, son 500 mililitros. Muy bien. Bien, ya teniendo eso, ahora vamos a determinar la fórmula que vamos a ocupar. En este caso, la Ley General de los Gases me dice que la fórmula se basa o es la siguiente. Tengo presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esa es mi fórmula de la Ley General de los Gases. Pero de ahí yo debo despejar ¿a quién? Pues a mi volumen 1. A este volumen 1 es al que yo debo despejar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esta temperatura 1 que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. ¿A dónde? Pues al otro lado, es decir, voy a tener aquí. Voy a tener presión 1 por volumen 1, lo estoy haciendo por pasos, ¿vale? Es igual a presión 2, vamos a ponerlo por pasos, presión 2, presión 2 por volumen 2, Lara, a ver, volumen 2, ok, por la temperatura 1 que acabo de pasar, ¿sale? Por mi temperatura 1, todo esto sobre mi temperatura 2. Ahora, mi siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues quitar esta presión 1. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi volumen 1 solito. No quiero que nadie más lo acompañe. ¿De acuerdo? Entonces, para quitar eso, o para quitarlo, voy a hacer lo siguiente. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. En este caso, va a dividir a todo lo que ya está aquí. Y por ciertas operaciones matemáticas va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como volumen 1 es igual a mi presión 2 por mi volumen 2 por mi temperatura 1 sobre mi presión 1 por mi temperatura 2. Es así como queda. ¿De acuerdo? ¿Entendió qué fue lo que pasó aquí? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, sí, ¿O menos yo o sí menos? comprendo. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Segurísimos? Sí, sí. Ok. Edgar, Luis Ángel, Esdras, Lalo. Sí. Sí, ¿Sí? más o menos. Luis Sánchez. ¿Perdón, Esdras? Más o menos. Más o menos. ¿En dónde más que menos? Digo, menos que más. ¿En dónde? ¿En dónde se me perdió de aquí? Hasta arriba. ¿En la primera? ¿Aquí? ¿O dónde? Sí. Y esta fórmula que tengo aquí, ya la tengo de cajón, esa ya se las di, esa es la Ley General de los Gases, ¿vale? De aquí yo dije que debo despejar ¿a quién? Pues a mi volumen 1, pero ¿quién le está estorbando? Pues en primera instancia, la temperatura 1 que está dividiendo. Esta temperatura 1 que está dividiendo va a pasar del otro lado, pero pues multiplicando. Es por eso que yo la puse justo aquí, multiplicando. ¿A qué? A todo lo que yo tengo aquí.
Después, ya tengo mi presión 1 por volumen 1, pero me sigue estorbando algo para que mi volumen 1 quede solo. Así que eso que me está estorbando, pues es la presión 1. Esta presión 1 está multiplicando. Su operación contraria sería la división. Por lo tanto, se va a pasar a dividir. Es decir, se va a quedar en el denominador del lado derecho. Es por eso que lo pasé justo aquí, junto con mi temperatura 2, que también está dividiendo. ¿Sí? ¿Ya se comprendió un poquito mejor? Sí, ya. De acuerdo. Entonces, ya tengo esta fórmula, ahora sí, vamos a sustituir. Tenemos que, voy a encontrar a mi volumen 1, y para ello necesito mi presión 2, que dijimos es de 840 milímetros de mercurio. 840 milímetros, vamos a ver, milímetros de mercurio. Lo vamos a multiplicar por nuestro volumen 2, que dijimos es de 0.5 litros. Dijimos que lo vamos a dejar así, 0.5 litros. Todo esto también lo vamos a multiplicar por nuestra temperatura 1, que es de 330.15 Kelvin. Y lo vamos a dividir entre nuestra presión 1, que es de 970 milímetros de mercurio. Milímetros. Bien, Mercurio. Por nuestra temperatura 2, que es de 299.15 Kelvin. Y esto, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues mis milímetros de mercurio se van a eliminar con mis milímetros de mercurio, eso sí, no hay duda. Después de dividirlo, multiplicamos, ¿no? O sea, Primero multiplicamos lo de arriba y después dividimos. y multiplicamos lo de abajo. Y después dividimos ambos resultados. Lo podemos meter todo a la calculadora tal cual, pero no sé qué calculadora tengan. Incluso en la calculadora del teléfono podemos ponerla en modo expandida, creo, o científica, y les da paréntesis. Entonces ustedes mismos pueden poner los paréntesis y les va a salir una cosa así, a ver. Permítanme tantito. Déjenme seguir poniendo lo que vamos a eliminar. Vamos a eliminar los Kelvin y me va a quedar en litros. Ok, lo que ustedes van a escribir va a ser lo siguiente en su calculadora. Van a poner paréntesis, a ver, sí, paréntesis, doble paréntesis, 840 por 0.5 por 330.15, cierran paréntesis. No es cierto, aquí no es doble paréntesis, solamente es uno. Como es multiplicación, pues está sencillo. Y ya, aquí abren otra vez paréntesis, o bueno, ponen entre, abren paréntesis, 970 por 299.15 y listo, les tiene que dar el resultado. Si les da